27 entidades forman parte de la red de lucha contra la pobreza que el pasado día 17 de octubre mostró, bueno, pues realmente la cara real de nuestra comunidad foral y del mundo, ¿no? Donde aumentan los pobres, aumenta la pobreza. Se trata de luchar, de erradicar la pobreza en todo el mundo. Vamos a buscar los datos más relevantes, por supuesto también las medidas que se plantean desde esta red en Navarra para tratar de paliar esta situación extrema también en nuestra comunidad. Eduardo Jiménez Caro, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ese día 17 de octubre fue un día de lucha, de demostrar la realidad en el mundo y muy especialmente también la realidad en Navarra. ¿Cómo estamos actualmente en esta materia? Vamos viendo algún brote verde, la crisis va minorando de alguna manera y vemos, bueno, pues cierta salida, o realmente el índice de pobreza en Navarra sigue siendo preocupante ahora mismo. Yo creo que la verdad que es bastante preocupante. Quizás nunca antes con anterioridad, en los últimos 30-40 años, hemos tenido tal porcentaje de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza, en riesgo de exclusión social o que forman parte de esos colectivos vulnerables que quizás no los podamos considerar como una pobreza extrema, etcétera, etcétera, pero sí que tienen dificultades para pagar pues, la luz, el agua, llegar a fin de mes, pagar la hipoteca. Quizás ahora cuando llegue el invierno van a tener problemas para poder encender la calefacción o tienen problemas pues, para poder que sus hijos vayan al comedor, etcétera, etcétera. O sea que sí que hay muchas clases de pobreza. La pobreza es como una cebolla con distintas capas y efectivamente a veces cuando hablamos de los pobres estamos pensando como aquella persona pues, que, bueno, que está en la exclusión residencial, que no tiene una vivienda, que está durmiendo en la calle. Pero hay muchos tipos de pobreza y por eso es verdad que en estos momentos está afectando a tantas personas, ¿no? Miramos a Navarra, pero también abrimos el abanico y nos referimos al mundo, porque 3.000 millones de personas viven, por ejemplo, en una situación de pobreza energética. ¿Qué queremos decir, ¿no?, con esto de la pobreza energética? Bueno, pues es muy sencillo, básicamente personas que cuando llega ahora el invierno, un día como hoy no, que hace tanto calor, pero cuando llegue el invierno y estemos en Pamplona a -2, a -4, a -6 grados, pues que vayas a su casa y efectivamente pues los encontremos con un abrigo puesto, con una manta puesta, con 2 o 3 mantas cuando se vayan a meter en la cama, etcétera, etcétera. Y si pusiéramos el termómetro, pues nos indicaría que están a 16, a 15 grados de temperatura en ese hogar, ¿no? No es una temperatura adecuada para dormir, no es una temperatura adecuada para habitar. Los niños evidentemente no pueden estar en esas condiciones y eso desgraciadamente hoy en día pues no forma parte de algo muy extraño, sino que empieza a ser muy habitual en muchos hogares navarros y en ese sentido creemos que es necesario hacer algo para cambiar esto. Eduardo, hemos dado una cifra al principio del programa. Más del 10% de la población más rica en el mundo tiene más del 56% de la riqueza. Hablamos de un mundo desigualdad que se incrementa. Correcto. Ya no solo es que haya más personas que estén en el umbral de la pobreza o la exclusión social, sino que además el diferencial entre las personas que tienen y lo que no tienen se va incrementando en el día a día. Por eso el lema del pasado día 17 de octubre era contra la riqueza que empobrece por una política fiscal justa. ¿Y por qué era por una política fiscal justa? Porque entendíamos que era una herramienta o un instrumento que podría posibilitar un cierto orden, podría posibilitar pues, bueno, que estas cosas que estamos hablando, estas desigualdades, se podían corregir, ¿no? En la medida que aquel que más tenga, aquel que más gane, pues contribuya más al sistema, pues efectivamente vamos a tener más recursos para que aquel que más lo necesite, pues podamos redistribuir esa riqueza, ¿no? Y si somos capaces de redistribuir esa riqueza, pues bueno, conseguiremos tener unos mejores servicios públicos básicos, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera. Seguramente también la política fiscal es el mejor instrumento pues para facilitar o para ordenar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, reduciendo el IVA, por ejemplo, en aquellos productos, pues el pan, la leche, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, una política fiscal más justa, lo que hace posible es que tengamos un sistema de protección social pues, más coherente y que cubra las necesidades de la sociedad, ¿no? Realmente el otro día presentabais una figura, ¿no? Es una máquina que transforma el dinero procedente del fraude y los paraísos fiscales en derechos sociales que devolverán a la ciudadanía. Habláis del fiscalizator, ¿no? Sí. Quizá es algo simbólico, pero realmente una figura importante, ¿no? Correcto. Ahora mismo que estamos asistiendo a verdaderos despilfarros, a dinero esquilmado, ¿no?, a los ciudadanos de a pie.
Correcto. Nosotros pensamos que muchas veces se nos dice que no hay recursos, que no hay dinero, y entendemos que no es verdad. Lo que no se quiere es gastar el dinero en aquello que se requiere, y es que además el dinero, desgraciadamente, hoy en día pues sufre demasiadas mordidas, ¿no? Estamos viendo cómo se despilfarra en obras faraónicas, estamos viendo cómo se despilfarra en obra pública, cómo se cometen auténticas tropelías y atrocidades pues a través de la corrupción, del fraude fiscal, de la evasión fiscal, a través de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que no exista dinero, no es verdad que no se pudiera hacer las cosas de otra manera, ¿no? Vivimos en una sociedad muy injusta porque hay quien quiere que sea injusta, ¿no? Nosotros creemos que hay otra pues, sociedad que es posible, que es necesaria y que es urgente que la debamos instaurar, ¿no? Fijémonos en nuestro país, estamos a la cola en tema de desigualdad y pobreza. Si nos comparamos, por ejemplo, con Francia o con Hungría, ¿cómo nos situamos? Bueno, la verdad que nuestro país tenía una cierta homogeneidad que se ha ido perdiendo en el tiempo. Un dato que ilustra esto es que el año pasado en España la cifra de millonarios se incrementó en 90.000 personas, y en cambio la cifra de la pobreza, pues desgraciadamente se ha incrementado de manera sustancial, ¿no? Estamos hablando que en estos momentos en España hay 9 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Y si nos fijamos entre el norte y el sur, ¿no? En nuestro país también se van notando cambios importantes en ese sentido. Bueno, nuestro país, la verdad, que es un país de desigualdades, pasa en buena parte de los países de Europa. El norte suele ser más industrializado que las zonas del sur, etcétera, etcétera. Lo que es verdad que si vas al sur tienes una desigualdad social creciente, si vas al norte, en nuestra Navarra, pasa 3/4 de lo mismo. Estamos viendo cómo hay personas que cada vez son más ricas, que tienen más, que ganan más, y desgraciadamente, pues ahora mismo en torno a 80.000 navarros, pues como decíamos antes, la están pasando muy mal, la están pasando canutas para poder llegar a fin de mes. Y si nos fijamos también en la población inmigrante, y volvemos ahora a Navarra de nuevo, en el punto de mira, bueno, la población extranjera, el 14% de la población, lo comentabas antes de que comenzáramos, Eduardo, en Navarra, es población procedente de otros países. ¿Cómo están ahora mismo, ¿no? ¿Qué radiografía se puede hacer de las personas que han venido a vivir a Navarra? Bueno, pues la verdad que la situación es bastante penosa, ¿no? Estamos viendo cómo su tasa de desempleo está en torno al 40%, son 4 veces más que la de la población autóctona. Vemos también cómo las tasas que, por ejemplo, la cobertura por prestaciones por desempleo es inferior, un 60% menos que lo que es la cobertura de la población autóctona de Navarra. Vemos como siendo el 14% de la población suponen en torno al 60% de la renta de inserción social, por tanto es un colectivo muy vulnerable y que está muy necesitado de ese aporte para poder, en fin, tener una vida digna. Si nos vamos a la educación, 3/4 de lo mismo. Si nos vamos a la sanidad, hemos visto cómo ha habido que, a través del Parlamento, arreglar esa norma en la cual se dejaban fuera aquellas personas que están en situación jurídico-administrativa irregular. Por tanto, de alguna manera lo que viene a significar es que es de unos colectivos que con mayor crudeza han sufrido pues, estos últimos 6-7 años, ¿no? Llegaron a finales o a principios de la década, hubo un flujo migratorio muy importante, vinieron, se quedaron, estuvieron con nosotros, trabajaron, y ahora pues bueno, pues efectivamente la crisis se los ha llevado un poco por delante. Habláis de la desregulación de los mercados, ¿no? Es algo que se está haciendo al margen de la ciudadanía. Explícanos qué queréis decir con esto, ¿no? Habláis también de esa fiscalidad más justa y equitativa, que paguen más quienes más tienen, bueno, pues eliminar la impunidad, la opacidad, los mercados fiscales o paraísos fiscales, y también de esa desregulación de mercados, en pro de... Bueno, pues en pro de la justicia social. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a organizarse pues, de una manera pues, más equilibrada, buscando una sociedad pues, más justa, más cohesionada, y que efectivamente pues, no se dé la explotación por la explotación. Y lo que pasa hoy en día, pues que efectivamente eso que nosotros llamamos los mercados, pues son esos entes que controlan pues, bueno, los entresijos de cómo funciona este mundo, y que efectivamente no responden a los intereses de la ciudadanía, a los intereses de las personas, sino que son otros los intereses de una minoría, de una élite, a los cuales se ven beneficiados y perjudicando con ello pues, a la inmensa mayoría de esta sociedad, ¿no? Reclamáis compromisos internacionales, desde luego una mayor ayuda, por ejemplo, a la cooperación, que se ha visto recortada o ajustada de una manera muy considerable. Pero en Navarra, ¿cuál es la reclamación clara, en este caso, a las instituciones que corresponden? Bueno, nosotros lo que les decimos a las instituciones es que tenemos que desandar parte del camino andado en los últimos años. Si hablamos de cooperación, pues se han reducido las partidas en torno a un 80%, si hablamos de inclusión social, 3/4 de lo mismo, si hablamos de inmigración, lo mismo, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo
los recortes que se han producido en los presupuestos generales del Gobierno de Navarra, pues han llevado a que buena parte de los programas, de los proyectos que veníamos desarrollando de manera conjunta con la Administración, pues las entidades, por ejemplo, del tercer sector, que hoy estamos aquí, pues bueno, los hemos tenido que suspender, los hemos tenido que dejar a un lado, cuando precisamente hoy en Navarra es cuando más personas los necesitan o lo requieren, ¿no? Entonces se ha dado esa paradoja, ¿no? Cuando hay que rescatar a las personas, cuando hay que ayudar a las personas, se da la paradoja que se desmonta buena parte de las estructuras que existían para atender a las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos? Pues simplemente desandar ese camino mal andado y que eso tenga un reflejo, pues bueno, ahora que se va a iniciar en el trámite parlamentario próximamente, pues lo que es la elaboración de los presupuestos generales para el año 2015, pues que tengan ahí un reflejo. Vamos a rescatar a las personas, vamos a ayudar a las personas y eso evidentemente pues lleva a que eso aparezca reflejado en las distintas líneas presupuestarias. Bueno, pues tomamos buena nota de estas reflexiones en favor de un mundo más igualitario, con menor desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Una desigualdad que crece de forma ostensible en todo el planeta. Eduardo Jiménez Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Amelia. Gracias y suerte. Ojalá también estos planteamientos se escuchen, ¿no?, en las próximas grandes cifras de Navarra. Esperemos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos con otros temas. Hoy, ya saben, es martes y 4 concejales del Ayuntamiento de Pamplona nos ayudarán a comprender los diferentes modelos de ciudad. Varios asuntos sobre la mesa. Enseguida se lo contamos.